En una mediocre pero nada sorprendente actitud, el gobierno, miembros del sector empresarial y algunos de sus voceros académicos y mediáticos están librando una batalla para convencer a la opinión pública de que es mentira eso de que somos el país más pobre del continente americano. Podremos ser el segundo más pobre, pero no el primero, dicen ellos. Llama la atención que estos actores nunca hablan de la pobreza, pero en esta ocasión lo tuvieron que hacer, porque buscan a toda costa tratar de desmentir una noticia que se viralizó rápidamente y que le daba un fuerte golpe a la poca autoestima que le queda a Guatemala, resignada a pelear siempre los últimos lugares en casi todo en América Latina. Y aquí la competencia desde hace unos buenos años ha venido siendo con Haití, algo que es bastante mediocre, pero que siempre le ha servido de consuelo, de tontos a muchos. Pensar que ahí está Haití para ocultar nuestro gran fracaso y para poder decir que ellos son los peores. Uno de los primeros que refutó los datos fue el exdirigente del CACIF, Juan Carlos Zapata, diciendo que quienes se sorprendían con la noticia quedaban como payasos porque los datos eran de 2014 y no eran recientes. Y en esto debemos tener claro que si no hay datos actualizados es porque a los gobiernos recientes, todos de derecha y puestos por los ricos y poderosos para empujar su agenda, no les ha interesado que haya datos que evidencien el fracaso que somos. Gobiernos, por cierto, de los cuales también quieren zafar bulto el sector empresarial a través de los net centers que financia, que tratan de instalar la narrativa de que todos los gobiernos que ha habido en Guatemala son de izquierda. Háganme el favor. También salió la Universidad Francisco Marroquín, que publicó un artículo negando la posibilidad de que seamos el primer lugar en pobreza. Y lo hizo utilizando esta fotografía. ¿Cuánto podrá ganar diariamente este vendedor de dulces? ¿Es pobre o es rico? También se pronunció el gobierno, que requirió del Banco Mundial y de la Deutsche Welle una aclaración en la noticia que al final de cuentas fue retirada, pues los datos utilizados para hacerla no eran precisamente comparables entre países. Pero en el barrio de Latinoamérica, Guatemala es como el señor que pide dinero en la esquina. Mira a todos los demás que ahí van con sus carros avanzando, aunque sea un poco, mientras él sigue ahí en la esquina estancado, sin comer y sin capacidad de salir adelante. Ya ni siquiera nos comparamos con Centroamérica porque perdemos en casi todo. Somos el país con más desnutrición del continente y el sexto lugar del mundo. Y tenemos los peores resultados en matemática, lectura y escritura, con tasas de cobertura educativa que son las más bajas de la región. Y si bien todos estos datos son contundentes, el gobierno y el sector privado siempre han querido lucir el crecimiento económico de Guatemala como algo bueno, pero solo es una mentira o una ficción que sienten ellos, porque la mayoría de la población no lo siente. Miren al canciller tratando de convencer a un migrante guatemalteco de que el crecimiento económico es bueno y de que por eso se van a detener las migraciones. Esto ocurrió cuando se encontró a un gran grupo de guatemaltecos muertos en un furgón en Estados Unidos. Muchos guatemaltecos están emigrando por la corrupción del gobierno de Alejandro Yamatei, y yo vengo en nombre de todos los inmigrantes aquí en Estados Unidos. ¿Qué va a hacer? Porque las flores está bien, las flores está lindo, pero ustedes tienen el poder para tomar la acción. ¿Qué van a hacer para que la gente deje de emigrar de Guatemala, prefiriendo la muerte a quedarse en su país? La gente indígena que está siendo robada en sus tierras, que no tiene las condiciones para sobrevivir. ¿Qué van a hacer concretamente para ayudar al pueblo de Guatemala para que no tengan que emigrar de esta manera y morir como unos animales en un vagón? Hoy la economía de Guatemala es la más resiliente de las Américas. ¿Cuál crecimiento económico? ¿El que solo sienten los dueños de las grandes empresas o los grandes exportadores o los dueños de los ingenios de azúcar o el que solo sienten los que venden cemento o los que nos venden bebidas alcohólicas? Porque ese crecimiento no lo sienten la mayoría de los ciudadanos. De hecho, si algo sienten los trabajadores es que ganan menos, y eso es cierto, no solo por la inflación, sino porque la economía guatemalteca está estructurada para que a un poquito de personas les vaya muy bien, mientras que a la mayoría les va muy mal. Vean esta estadística del Banco de Guatemala que recoge el excedente de explotación bruta. Una estadística que no es más que dividir la operación de una empresa en los costos de operación, en lo que se utiliza para salarios de los trabajadores y lo que le queda a los dueños por concepto de utilidades. Aquí podemos ver que la brecha entre lo que le queda a los dueños de las empresas y a los trabajadores se ha ido ampliando importantemente. En resumen, los dueños ganan más y los trabajadores ganan menos. Y si vemos cómo nos ha ido en el pasado, veremos que entre el año 2000 y 2015 América Latina, con gobiernos de izquierda, por cierto, logró sacar de la pobreza a más de 200 millones de personas. Pero no fue el caso de Guatemala. Fuimos, como con la gráfica de la Deutsche Welle, el último de la cola y el único en donde la pobreza, en lugar de disminuir, creció más de 5 puntos. Y para que lo tenga claro todo el mundo, desde 2014 para acá no han ocurrido esfuerzos serios por disminuir la pobreza. El hecho de que sean gobiernos puestos por los empresarios ha hecho que solo se le preste atención al mercado y no a las personas, que son cada vez más pobres. Luchar por disminuir la pobreza, al igual que la desnutrición o la falta de acceso a la educación, deberían de ser las prioridades de todos, del gobierno, del sector privado y de la sociedad en general. Lastimosamente a unos les conviene este sistema que reparte hambre y pobreza, mientras ellos se hacen inmensamente ricos.
Pero entendamos que si no abordamos nuestros problemas o los queremos meter debajo de la alfombra, siempre vamos a seguir siendo el fracaso que ya somos hasta ahora.